Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Un saludo muy especial de parte de quien les habla. A cuidarse, nomás, jóvenes. Hoy quiero explicarles el tema en sí que se les envió al grupo. Este tema tiene los siguientes puntos que hoy vamos a desglosar. Ya el título dice Historia de Bolivia. Definición: Independencia de Bolivia. Movimientos independentistas de la República de Bolivia, Sucre, el Ejército Libertador, Declaración de la Independencia, Presidentes de la República de Bolivia, Revolución Francesa, Guerra del Pacífico, Guerra del Acre, Guerra del Chaco, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Revolución del 52, Reforma Agraria, guerrilla en Ñancahuazú y gobierno democrático en Bolivia. Esos son los puntos que hoy vamos a explicarle en este tema. Vamos a empezar con la definición. Dice: la historia de Bolivia, en su origen de Bolivia, son con las primeras civilizaciones precolombinas. Esto da comienzo con la cultura tiahuanacota, que es una de las culturas milenarias que dominó todas las tierras del altiplano cercanas al sur del lago Titicaca en el año 600 hasta el año 1100. Su principal monumento fue la Puerta del Sol, que hoy en día se da como solsticio hacia coincidir las hendiduras de la pared con la puesta del sol del horizonte. También en Bolivia se celebra el año Aymara, ¿no? En Bolivia esto es parte de las culturas de todos los aymaras y son creencias de las culturas que originaron en Bolivia. Pero la más grande fue la cultura tiahuanacota, que alcanzó gran parte del territorio boliviano. Continuamos. Independencia de Bolivia. Se conoce como independencia de Bolivia al proceso revolucionario por el que se crea la República de Bolivia como Estado independiente y cuyos territorios actuales eran conocidos con el pasado con la designación administrativa colonial de la Gran Audiencia de Charca. ¿Qué correspondía a la Gran Audiencia de Charca? La Gran Audiencia de Charca correspondía a lo que hoy es Perú y hoy es Bolivia. Todo ese territorio correspondió a la Gran Audiencia de Charca. ¿Ya? Y con la independencia de Bolivia logramos dependizarnos de él, quedando como dos regiones: Alto Perú y Bajo Perú. Alto Perú lo que es Bolivia actual y Bajo Perú lo que es Perú actual. Movimiento independentista de la República de Bolivia. El 25 de mayo de 1809 se realiza la Revolución en Chuquisaca, que fue el primer grito libertario de América del Sur, encabezado por Bernardo Monteagudo, Jaime de Zudáñez y otros, que mantenían fidelidad al rey Fernando VII, quien era prisionero de José Bonaparte, y buscaban evitar que la infanta Carlota Joaquina de Borbón asumiera el trono en España de América. En esas circunstancias, un mes y medio después, se creó la Junta Tuitiva liderada por Pedro Domingo Murillo. Miren, ahí se da el primer grito en la primera revolución que se dio en Chuquisaca, y eso da un paso más para poder seguir a lograr la independencia de Bolivia. Pero no querían, jóvenes. Todo esto estaba encabezado y la fidelidad del de Fernando VII. Él ya tenía, como se dice, los lineamientos para poder aceptar la independencia de Bolivia, pero no querían que entre Carlota Joaquina porque ella era una ideología diferente. Entonces automáticamente lograron todo eso y se dio el primer paso a la independencia de la República. Seguimos. Sucre y el Ejército de Libertador. El 6 de agosto de 1824 Bolívar derrotó al ejército realista del general José de Canterat con el coronel Manuel Isidoro Suárez en la batalla de Junín. Esta victoria constituye sobre todo el paso al previo o al triunfo final de la batalla de Ayacucho. Ahí ya, el 6 de agosto de 1824, ya se da el paso para lograr la independencia de Bolivia, en la República de Bolivia. Declaración de la Independencia. Luego del triunfo de Ayacucho y siguiendo las precisas instrucciones de Bolívar, el comandante Sucre entra al territorio alto peruano el 6 de agosto de 1825. Su papel se limita a dar vicios de la legalidad de un proceso que los mismos patriotas ya habían puesto en marcha. ¿Qué significa eso? Que ya Bolivia es independiente, ya se da el 6 de agosto de 1825, logramos la independencia gracias al libertador Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, quienes fueron los encabezadores para que se dé todo este grito libertario de la independencia. Acá vamos el dilema que existe a veces. ¿Quién fue el primer presidente de Bolivia? ¿Antonio José de Sucre o Simón Bolívar? Entonces Simón Bolívar fue el libertador, no fue el presidente. Él liberó a Bolivia.
ya a la República de Bolivia en esa época. Mariscal Antonio José de Sucre, presidente de la República de Bolivia en 1825, para que todos tengamos en claridad. Continuamos. Presidente de la República de Bolivia. De los 66 presidentes que tuvo Bolivia hasta la actualidad, solo 3 alcanzaron el máximo rango militar existente, de las cuales fueron los siguientes. De los 66 también solamente se encuentran 2 mujeres valientes, que una todavía lo tenemos como presidente en la actualidad en Bolivia. Ellas no entraron por gobiernos democráticos, ellas entraron por gobierno de facto. ¿Qué significa eso? Que hay problemas en un país y automáticamente entra a través de un golpe de Estado y entra el otro gobierno para ocupar el cargo. Eso es un gobierno de facto. ¿Cuáles son los 3 grandes presidentes que alcanzaron el máximo rango en lo que viene a ser la carrera militar? Andrés de Santa Cruz, también gran mariscal de Cepita, Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, y José Vallivian Segurola, mariscal del ejército boliviano. Ellos fueron los 3 grandes presidentes que alcanzaron el máximo rango en las Fuerzas Armadas en Bolivia. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un fue un conflicto bélico entre 1789 y 1799, que sacudió todos los estamentos políticos y sociales que prevalecían entre Francia para la época, desencadenando el derrocamiento del antiguo régimen monárquico y la propagación de las ideales liberales del establecimiento de una república. Jóvenes, con esta Revolución Francesa se termina la esclavitud y da paso al liberalismo. Esto se da en 1789-1799. No hay esclavitud, ya somos todos libres. Continuamos. Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue también llamada Guerra del Salitre o Guerra del Guano. ¿Ya? Fue un conflicto ocurrido en 1879 y 1873 en América del Sur. Los principales países fueron Bolivia, Chile y Perú, que lograron enfrentarse por esta riqueza que había el salitre y el guano en territorio boliviano. Los chilenos nos quitaron y automáticamente hasta hoy en día solamente Bolivia tiene en mente en querer recuperar lo que viene a ser su territorio, que es todo este Pacífico, ¿ya? Entonces automáticamente Chile nos quitaron y se apoderaron hasta hoy en día. Se han hecho muchos tratados, el tratado de 1904 de paz y amistad y así sucesivamente, que ya ustedes en anterior tema ya habíamos hablado de todo eso. Entonces, jóvenes, esto se da entre Bolivia, Chile y Perú, y los chilenos no ganaron. Guerra del Acre, 1899-1903. Guerra del Acre es conocida como en Brasil, como acreana, ¿no? Revolución acreana. Esto se da un conflicto limítrofe entre Bolivia y Brasil, ¿ya? ¿Cuál era la principal riqueza ahí? Lo que teníamos nosotros era el caucho y los yacimientos auríferos que teníamos. Esto se dio en el año 1899-1903. Brasil nos quitó también gran cantidad de territorio por esta gran riqueza que teníamos nosotros los bolivianos. Guerra del Chaco, 1932-1935. Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Se liberó desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935. Nos quitaron gran parte del Chaco Boreal. Fue una guerra más importante de Sudamérica durante el siglo XX. Duró 3 años. Bolivia participó con 250.000 soldados para este enfrentamiento y los paraguayos solamente con 120.000. Pero tuvimos una decencia nosotros bolivianos de más que los paraguayos. Nosotros perdimos 60.000 bolivianos soldados y solamente Paraguay 30.000. Eso dio luz verde para que los paraguayos no pudieran ganar gran cantidad de territorio. Y ese territorio también no solamente es el Chaco Boreal, también está el Chaco Central, que nos quitaron Uruguay y Paraguay, y automáticamente ese territorio nos correspondía a nosotros como bolivianos. Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, conflicto armado entre 1914 y 1918, que produjo más de 10 millones de bajas, más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Esto se originó en Europa, rivalidad entre potencias imperialistas, y transformó el primer en cubrir más de la mitad del planeta. ¿Qué significa eso? Que la Primera Guerra Mundial, una mitad del planeta se puso en conflicto bélico, y la lucha de potencias entre los países grandes y los países potencias, ¿no? Por territorio, por tener la fuerza, por tener la grande fuerza, ¿no? En su tecnología y todo lo que viene a ser en las potencias. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global. Esto sí, ya fíjense, en el anterior solamente es la mitad del planeta, ahora es global ya, que descubrió entre 1939 y 1945. Se vieron implicados la mayor parte de la nación del mundo, fíjense, ¿no? Incluida todas las grandes potencias.
agrupada en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿quiénes eran los principales protagonistas? Todo esto, uno que empezó, Estados Unidos contra Japón. Ya en Hiroshima, Nagasaki, empezó el primer, como se dice, el punto de inicio a través de una bomba que largaron los estadounidenses y automáticamente se inicia la Segunda Guerra Mundial. Revolución de 1952 en Bolivia. En 1952, popularmente conocida como la Revolución Nacional, marca el ingreso a la Bolivia en el siglo XX. Es un periodo que comprende del 9 de abril de 1952 hasta el golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964, durante el gobierno nacionalista revolucionario MNR. Esto da, como se dice, una luz verde para las mujeres para que puedan emitir su voto. Por eso da el voto universal. También esta revolución es conocida como el voto universal, ¿ya? La Revolución Nacional. Eso hace que las mujeres tengan derecho a opción a poder sufragar y votar, y no como antes de esta revolución no tenían, solamente los varones. Eso es algo importante para Bolivia. Continuamos. Reforma agraria se da en 1953. Esta reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas en un fin de modificar la estructura de la propiedad privada o de la tierra. Entonces, automáticamente con esta reforma agraria da un paso para que todos los habitantes de Bolivia tengan la opción a tener una propiedad privada, una tierra propia, aunque sea 1 metro cuadrado, pero ser propio de ellos. Pero antes de esto quisiera hablarle un poquito sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría se dio en el año 1947. Fue una guerra después que terminó la Segunda Guerra Mundial, una guerra de, ¿cómo se dice? Como nombre dice, Guerra Fría, una guerra de consentimiento, donde hubo una gran cantidad de decesos, pobreza en todos los países del mundo, hasta los países potencia tuvieron grandes decesos en la economía, porque esta Segunda Guerra Mundial dejó grandes hechos y que automáticamente tuvieron que empezar muchos países de cero. Continuamos. Guerrilla de Ñancahuazú. La guerrilla de Ñancahuazú se refiere al grupo guerrillero de Oriente comunista comandado por Ernesto Che Guevara en el año 1966 y 1967. Esto, fíjense, la ideología de Ernesto Che Guevara, él empieza desde su país, Cuba, va a todo lo que es Sudamérica, pasa por grandes países, Brasil, Argentina, y entra a Bolivia en el año 66, y en el 67 automáticamente fueron derrocados en Ñancahuazú, Valle Grande, a unos cuantos kilómetros, llamado un pueblito Pucará, y de ahí unos cuantos kilómetros La Higuera. Ahí fue donde lo eliminaron a Ernesto Che Guevara y automáticamente tuvo su muerte en Valle Grande, lastimosamente a la cabeza del presidente general Barrientos, que ya ustedes lo saben todo eso. Gobierno democrático de Bolivia. El 10 de octubre de 1982 asume el presidente de la República, Hernán Siles Suazo. Este presidente Suazo en su época hizo grandes cosas para el país, como malas y buenas. Entre las malas tuvo que hizo la devaluación del dinero. De un día a otro las cosas subían, el dinero no valía, y eso fue lo negativo. También gracias a él se consolidó la Unidad Democrática Popular Moderna para Bolivia. Entonces somos 35 años hasta la fecha que estamos viviendo un país democrático moderno, ¿ya? Que automáticamente siempre cada presidente que entra con su propia ideología política. Jóvenes, muchas gracias. Eso fue por hoy. Espero que les guste, que hayan entendido, y depende de cada uno de ustedes ya para poder, como se dice, afrontar los grandes conocimientos. Hay que indagar, hay que investigar, hay que leer, y eso es importante, jóvenes. Muchas gracias.